Nunca supe exactamente por qué acepté el trabajo. Tal vez fue la desesperación, tal vez el dinero, o tal vez algo más. Algo que ya me observaba mucho antes de que yo cruzara las puertas del Hospital San Aurelio. Lo que sí sé es que desde la primera noche entendí que aquel lugar no quería vigilantes, los devoraba. Encontré la oferta en un anuncio casi oculto, sin logo, sin detalles, sin publicidad. Solo decía: buscamos vigilante nocturno, horario 23 a 6, trabajo sencillo, salario muy por encima de la media, presentarse en persona. Cuando vi la cifra, pensé que era una estafa o que terminaría de mensajero de alguna red criminal. Pero no, era un hospital público, limpio, moderno, demasiado silencioso. Recuerdo que el recepcionista no me pidió documentos, ni antecedentes, ni referencias. Solo me dio una ficha para firmar. ¿Y la entrevista?, pregunté. «Ya la hiciste», sonrió sin mover los ojos. «Si estás aquí, ya pasaste». No entendí la frase, pero firmé. A las 22:45 conocí a mi jefe, si es que puedo llamarlo así. El señor Garrido no parecía un jefe de seguridad. Era alto, delgado hasta lo enfermizo, con la piel grisácea y ojeras profundas como cavernas. Caminaba encorvado, como si algo pesado colgara de su espalda. Me extendió la mano con lentitud. «¿Tú eres Alex?». No preguntó, lo afirmó, como si ya me conociera. «Sí, señor». «Bien, ven. Te mostraré dónde vas a estar y lo que debes saber». Caminé detrás de él por un pasillo estrecho que resonaba con un eco extraño. Las luces del techo parpadeaban en secuencias que no parecían fallos. Parecían coordenadas, ritmos, señales. Garrido abrió la puerta de una pequeña cabina de vigilancia. Una mesa, 3 monitores viejos, una radio, una linterna y un cuaderno negro. Lo puso en mis manos con una seriedad que me incomodó. «Antes de empezar», dijo, «memoriza las reglas. No las cuestiones. No las rompas. No intentes entenderlas». Levanté una ceja. «¿Reglas? ¿Qué tipo de reglas?». Garrido me miró como si hubiera dicho una estupidez. «Reglas que mantienen vivo al vigilante nocturno». Hizo una pausa larga. Normalmente, sentí un escalofrío. Cuando abrí el cuaderno, la primera frase estaba escrita con tinta roja. «El primer error se perdona, el segundo no». Mi garganta se cerró. Garrido puso una mano en mi hombro. «Tómatelo en serio, Alex. Los que no lo hacen», inhaló como si recordara un olor desagradable, «no duran». Antes de irse, añadió algo que no entendí hasta muchas noches después. «Si escuchas algo que crees que soy yo, no soy yo». Y sin esperar respuesta, desapareció por el pasillo. La primera página del cuaderno decía: «Regla 1. Nunca saludes a nadie en el pasillo 4 después de la medianoche. La gente que veas ahí no trabaja con nosotros». Me reí nerviosamente. Pensé que era una broma interna, un ritual para asustar al nuevo, un chiste oscuro de hospital. Ojalá hubiera sido eso. Los primeros minutos del turno transcurrieron sin nada extraño. Las luces parpadeaban, pero en un hospital eso es normal. El aire olía a químicos, desinfectante, metal, lo típico. Pero justo cuando mi reloj marcó 0017, las luces del pasillo 4 titilaron de forma más violenta, como si alguien las apagara y encendiera desde un interruptor oculto. La radio soltó un chasquido eléctrico y escuché pasos, lentos, arrastrados. Me levanté de la silla. La linterna me temblaba en la mano. «Debe ser un paciente perdido», murmuré intentando convencerme. Pero el cuaderno, la regla. Caminé hasta la entrada del pasillo 4. El aire allí estaba más frío que en cualquier otra parte del hospital. Mi aliento salió en una nube. No debería ser posible. No a esa hora. No en ese clima. Me asomé. La vi. Una mujer. De espaldas, con una bata blanca que le llegaba hasta los tobillos. El cabello negro, empapado, pegado a su cuello. Los hombros caídos, casi dislocados. «Señora», mi voz se quebró. Ella se detuvo. Mi boca estaba a punto de pronunciar buenas noches, un saludo automático de educación.
Entonces recordé la regla. Me quedé en silencio, completamente inmóvil. La mujer giró la cabeza, solo la cabeza. El cuello crujió como madera vieja. Su rostro apareció entre mechones de pelo mojado. Tenía los ojos completamente negros, sin párpados, y la boca demasiado ancha, demasiado estirada. Sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Mi pulso golpeaba mis oídos como un tambor. Retrocedí un paso. Ella también retrocedió, copiando mi movimiento, pero sin dejar de sonreír. Di otro paso atrás. Ella también, exactamente igual, como un reflejo maldito, como si imitara mi vida o la reclamara. Cuando por fin me atreví a girarme y correr, escuché sus pasos detrás de mí. No eran de una persona normal. Sonaban secos, rápidos, irregulares, pero nunca corría. Caminaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo para alcanzarme. Crucé la puerta de seguridad. El sensor se cerró detrás de mí. Los pasos se detuvieron, pero antes de que el silencio volviera, escuché algo que me retorció el estómago. La mujer soltó un susurro con mi propia voz. Mi propia voz. Buenas noches, Alex. La puerta de seguridad todavía vibraba detrás de mí. Me apoyé en ella, intentando controlar mi respiración. Podía jurar que el susurro, esa imitación monstruosa de mi propia voz, todavía flotaba en mi oído como un eco pegajoso. Me repetí mentalmente la primera regla: no saludar, no hablar, no responder, y sobreviví, pero el cuaderno no me dejó celebrar. Cuando volví a la cabina, las páginas parecían más desgastadas, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de minutos. Me temblaron las manos cuando lo abrí por la segunda página. Regla 2. A las 02:03 en punto, revisa los monitores de vigilancia. Si ves una habitación con 2 sombras, aunque solo haya un paciente, apaga la pantalla inmediatamente y no vuelvas a mirarla esa noche. Suspiré. Otra regla absurda. Otra regla que sabía que pronto dejaría de parecer absurda. Me senté frente a los monitores. Miré el reloj. 01:58. Faltaban 5 minutos. 5 minutos para averiguar qué tipo de horror escondía esa regla. La cabina estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Ni una tos, ni un carro de enfermería, ni un paso lejano. Nada. Como si el hospital entero estuviera conteniendo la respiración. 0202. Me incliné hacia los monitores, temblando sin querer. La luz verde parpadeaba. El segundo se arrastró como si el tiempo temiera avanzar. 0203. Los monitores se encendieron solos. No los toqué, no los encendí. Y aún así, todas las cámaras del hospital cobraron vida al mismo tiempo, iluminando la cabina con un resplandor frío. Tragué saliva. Una habitación captó mi atención de inmediato. Habitación 217. Un anciano dormía en la cama, conectado a un respirador. Todo normal, hasta que lo vi. Una sombra parada en la esquina. Alta, demasiado alta, con brazos tan largos que rozaban el suelo. Inmóvil, pero vibrando, como si algo dentro de ella quisiera salir. La sombra no tenía forma definida. No tenía cabeza, ni ojos, ni boca. Solo era un contorno distorsionado. Pero la sensación de que me miraba era más fuerte que cualquier mirada real. Mi piel se erizó tanto que me dolió. Y entonces ocurrió. La segunda sombra apareció en pantalla. Una sombra humana, perfectamente definida, al lado de la criatura. Mi sombra, mi silueta, mi postura, mi tamaño. Yo estaba en la cabina, pero mi sombra estaba dentro de la habitación 217. Me congelé. La sombra humana levantó un brazo, exactamente al mismo tiempo que yo, como si fuéramos reflejos, pero reflejos en un lugar donde yo no estaba. El brazo de la sombra apuntó a la cámara, y entonces la criatura empezó a girarse, lenta, pesadamente, como si su cuerpo estuviera hecho de humo envenenado. Yo sabía lo que debía hacer. La regla era clara, pero mis manos no respondían. La criatura terminó de girarse hacia la cámara, y aunque las sombras no tienen ojos, lo sentí. Se fijó en mí. Mi sombra dio un paso hacia adelante, hacia el anciano, hacia la criatura, hacia mí. Con un grito involuntario, golpeé el monitor y lo apagué. La pantalla quedó negra. El silencio volvió, pero solo por un segundo. La radio habló. Primero ruido blanco, luego una voz distorsionada,
húmeda, como si surgiera desde una garganta llena de agua. Y no era Garrido, no era humano. No apagues la luz, Alex. La radio se apagó sola. Yo me quedé inmóvil, respirando a golpes, esperando que el hospital, o las sombras, o quien fuera, dejara de observarme. Pero no lo hicieron. Podía sentirlo. Algo seguía ahí. Algo esperaba que volviera a encender los monitores. Algo sabía mi nombre. Algo quería verme. Y por primera vez en mi vida recé. No para que me salvaran, no para que terminara el turno, sino para que pasara algo humano, aunque fuera una emergencia, un paciente gritando, cualquier cosa que no fuera aquello. Pero nada humano vino, solo silencio. Silencio. Y la certeza de que la noche todavía estaba lejos de terminar. El silencio después de la voz de la radio fue peor que la propia voz. Los monitores apagados reflejaban mi rostro pálido como si yo mismo fuera un fantasma atrapado dentro de la pantalla. El reloj marcaba 02:28, apenas medianoche vivida, pero yo sentía el peso de semanas completas sobre los hombros. Me apoyé en la mesa intentando estabilizarme. Eso fue un error. La mesa vibró, como si alguien desde abajo golpeara la madera. Un solo golpe, sordo, fuerte. Me quedé rígido. No puede ser, susurré. Otro golpe y otro. Venían de la puerta de seguridad. La puerta que, hasta ese momento, había confiado que me protegería. Tragué saliva. No debía acercarme. No debía moverme. No debía responder. Pero los golpes se hicieron más insistentes, más desesperados, como si quien, o lo que fuera, estuviera perdiendo la paciencia. «Alex», dijo una voz detrás de la puerta. Mi corazón se detuvo. Era mi voz, exacta, con mi entonación, mi respiración, un timbre idéntico, como si yo mismo estuviera del otro lado. «Alex, abre», repitió más suave. «Tengo que entrar. Hay un problema». No respondí, no respiré. El cuaderno había sido claro. Si alguien llama a la puerta y no estás esperando a nadie, no abras, aunque digan tu nombre, aunque digas tu nombre tú. Mis dedos acariciaron la tapa del cuaderno como si fuera un amuleto inútil. La voz insistió. «Alex, escucha. Algo va mal con los monitores. Estoy yo ahí dentro. Necesito que abras. ¿No ves que me necesitas?» Mi estómago se retorció. La voz imitaba incluso mi ansiedad. La manera en que yo hablaba cuando estaba al borde de un ataque de pánico. No era solo un eco. Era una copia. Golpes más fuertes ahora. Como si mi otro yo intentara derribar la puerta. «Alex», la voz perdió la calma. «Sé que estás ahí. Alex, abre ahora. Abre». Las palabras rebotaron en las paredes, deformándose, alargándose, rompiéndose. De repente silencio. Un silencio absoluto. Me acerqué un poco, apenas 2 pasos, guiado por ese instinto estúpido que hace a los humanos mirar detrás de la cortina al escuchar un ruido extraño. Puse el ojo contra la pequeña ventanita reforzada de la puerta. Y lo vi. A mí. A mí mismo. Pero no era yo. Mi rostro estaba arrugado, envejecido 30 años de golpe. La piel colgaba como si se estuviera derritiendo. Los dientes estaban torcidos, amarillos, rotos. Los ojos, hundidos entre sombras que parecían moverse. Era yo, pero deformado por el tiempo, o por algo peor. Sonreía, una sonrisa que yo nunca habría hecho, una sonrisa llena de odio o hambre. Cuando vio que lo observaba, dejó de sonreír y me imitó. Apretó los labios igual que yo, inclinó la cabeza igual que yo, parpadeó con mi mismo ritmo. Era como mirarme en un espejo roto. Mi turno acabó, susurró, pero su voz ya no era exactamente la mía. Era más áspera, más profunda. Yo retrocedí. El otro yo se acercó más al vidrio, tanto que pude ver las venas negras en su cuello, tanto que casi pude oír cómo su piel vieja crujía al moverse. Y entonces desapareció. Se desvaneció como humo, como si nunca hubiera estado allí. La puerta dejó de vibrar. Yo me derrumbé en la silla. 2:41. El reloj seguía avanzando. Pero yo sabía algo. La noche no había terminado. La tercera regla era solo el inicio. Lo que imitaba mi voz, lo que imitaba mi cuerpo, lo que imitaba mi existencia, no se había ido. Solo estaba esperando. Y había más reglas, más advertencias,
Más cosas queriendo entrar. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. La cuarta regla esperaba. Y yo ya sabía por experiencia propia que cada regla era peor que la anterior. El silencio después de que yo desapareció detrás de la puerta era tan denso que podía sentirlo adherido a la piel, como si me sofocara. Me quedé sentado, sin mover un músculo, con el cuaderno abierto frente a mí, como si fuera la única barrera entre la cordura y algo que la quería romper. Mis ojos recorrieron la siguiente línea. Regla 4. No mires por las ventanas del piso 3 entre las 3 y las 3:15. Si alguien te hace señas desde afuera, ignóralo. No importa cuántos pisos haya sobre el suelo. Tragué aire como si me hubiera quedado sin él. Miré el reloj. 2:58. Estaba a 2 minutos de enfrentar otra regla. Otro fragmento de este infierno. Intenté convencerme de que no tenía que subir al tercer piso, que podría quedarme en la cabina, pero algo en la forma en que la regla estaba escrita me prohibía hacerlo. Las reglas no eran sugerencias, las reglas eran sentencias, y siempre se cumplían. Me levanté, apretando la linterna como si fuera un arma inútil. Caminé por los pasillos vacíos, cada paso resonando como si alguien lo imitara detrás de mí. Casi podía sentir la mirada del otro yo, todavía clavada en mi nuca, desde algún lugar de la oscuridad. Subí las escaleras hacia el tercer piso. Cada escalón parecía más frío que el anterior. 3. El reloj del pasillo marcó la hora exacta. Y entonces lo escuché, un golpeteo suave en el vidrio. Tic, tic, tic. Me detuve al instante. El aire del tercer piso era distinto, más denso, más pesado. Olía a humedad, a tierra mojada, a algo que había permanecido enterrado por demasiado tiempo. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mí era insoportable. Tic, tic, tic. El sonido venía de la ventana al final del corredor. Una ventana que daba al exterior. Un exterior donde no había balcón, ni plataforma, ni cornisa. Solo un desnivel de más de 10 metros hasta el suelo. Sabía lo que decía la regla. No mirar, ignorar. Pero mis pies siguieron avanzando. No porque yo quisiera, sino porque algo quería que yo lo hiciera. El golpeteo se volvió más insistente, más desesperado, como si algo estuviera llamándome. TC, TC, TC. Llegué frente a la ventana. Sin quererlo, giré la linterna hacia el vidrio. Y entonces lo vi. Un rostro, apenas separado del cristal, pegado como una máscara deformada. Un rostro alargado, pálido, con la piel casi translúcida. Los ojos, demasiado grandes, negros, húmedos, profundos. La boca se extendía en una sonrisa que parecía dislocar la mandíbula. Una sonrisa que decía, te encontré. El ser estaba afuera, suspendido en el aire, como si no necesitara apoyarse en nada. Su mano estaba presionada contra el vidrio. Una mano con dedos absurdamente largos, delgados, que parecían vibrar con emoción. La criatura me miró, y su sonrisa se abrió un poco más, tanto que la piel de sus mejillas se comenzó a rasgar. Pero no dejaba de sonreír. Presionó un dedo contra el cristal. TC, ese sonido, ese dedo, esos ojos, no venían buscando ayuda, venían buscando a mí. Me quedé paralizado. La criatura inclinó la cabeza como si estudiara mi reacción. Luego, muy lentamente, levantó su otra mano y me hizo una seña, un gesto humano, demasiado humano. Me estaba llamando. Mi garganta emitió un gemido involuntario. Retrocedí varios pasos sin dejar de mirarlo. La criatura apoyó su frente en el vidrio, dejando un rastro húmedo. Podía ver cómo su boca se estiraba aún más. Podía ver la lengua, negra y afilada, asomándose detrás de los dientes. Entonces el reloj del pasillo sonó. 3:15. Exacto. Preciso. A tiempo. La criatura dejó de sonreír. Sus ojos se apagaron y se soltó del vidrio. Cayó hacia atrás sin mover los brazos, como si simplemente dejara de pertenecer a ese lugar. Pero no escuché ningún golpe en el suelo, ningún impacto, nada, solo silencio. Un silencio que me aseguró que no se había ido. Solo había cambiado de lugar. Solo estaba buscando otro ángulo. Bajé del tercer piso casi arrastrando los pies, como si cada músculo del cuerpo hubiera decidido abandonar la idea de seguir vivo. Sentía la mirada de la criatura todavía adherida a mi nuca, como si en cualquier momento fuese a verme por otra ventana, desde cualquier ángulo. No desde cualquier ángulo,
Desde todos, llegué a la cabina de seguridad con el corazón en la garganta. Cerré la puerta. Puse el seguro. Me dejé caer en la silla como si fuera la primera superficie firme que tocaba en horas. El reloj marcaba 3:27. La noche avanzaba lenta, cruel, como si disfrutara desgarrando mi cordura minuto a minuto. Abrí la siguiente página del cuaderno con manos temblorosas. 1 hora entera para estar solo con mis pensamientos, mis miedos y lo que fuera que rondaba los pasillos. De vez en cuando, la radio soltaba un chirrido leve, como si algo respirara dentro del aparato. A veces creía escuchar pasos al final del corredor, pero iban y venían demasiado rápido para ser humanos. Y en un momento, juraría haber oído mi propio nombre susurrarse desde el aire acondicionado. Pero nada se comparaba con el miedo que estaba por venir. 4:43, 1 minuto. Mi respiración era un desastre. Mis manos estaban frías. El silencio del hospital era absoluto, antinatural. Apoyé la espalda contra la pared más alejada de la puerta. Encendí la linterna. No sabía por qué, pero me daba la sensación de que, si las luces fallaban, al menos tendría ese pequeño punto de resistencia inútil. Conté los segundos mentalmente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ging! O som do ascensor fue tan suave, tan delicado, que me heló más que un grito. Sabía que no debía mirar. La regla lo prohibía, pero mis ojos se movieron solos hacia la puerta entreabierta de la cabina. El ascensor estaba abierto, completamente. La luz interior parpadeaba con un zumbido leve. Y allí, una figura, de espaldas, un hombre vestido con una bata de médico, una bata sucia, con manchas oscuras que no se movían, pero parecían frescas. Su cuerpo estaba perfectamente quieto, demasiado quieto, como si no respirara. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El hombre dio un pequeño paso hacia afuera, muy lento, muy suave, pero su cabeza no se movió con el cuerpo. Quedó girada hacia el ascensor, como si estuviera mirando algo allí dentro, como si su cuello estuviera rígido o roto. Y entonces él se giró en dirección a la cabina. No tenía rostro, nada, solo piel lisa, tensa, como arcilla sin moldear, sin ojos, sin nariz, sin boca. Pero aún así, sentí que me miraba. Cada célula de mi cuerpo lo sintió. El hombre sin rostro levantó una mano perfecta, humana, pero demasiado pálida, y con un gesto suave, lento, me señaló, como invitándome a acercarme. Mi garganta se cerró por completo. El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, con un crujido seco que resonó por el pasillo. Y entonces habló. «Puedo cubrir tu turno, Alex». Era mi nombre, era mi voz, pero no tenía boca. No tenía boca. La voz salió de algún lugar dentro de él, como si su cuerpo estuviera hueco y habitado por algo que quería salir. «Ven», continuó. «Estás cansado. Yo puedo entrar». Dio otro paso hacia la cabina, más decidido, más rápido. Yo retrocedí sin darme cuenta. La linterna temblaba en mi mano. El hombre sin rostro extendió los brazos hacia mí. «Cambia conmigo, Alex. Déjame entrar. Déjame ser tú». Cuando dio el tercer paso, algo ocurrió. Las luces del pasillo parpadearon violentamente. El ascensor volvió a sonar. «Ging». El hombre sin rostro se giró inmediatamente hacia él, como si el ascensor lo llamara, y sin mirar atrás volvió a entrar. Las puertas se cerraron lentamente, muy lentamente. Justo antes de cerrarse por completo, el hombre inclinó la cabeza hacia la rendija, y sentí su mirada invisible clavarse en mí. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió. Yo me desplomé en el suelo. 4:45. La regla había cumplido su promesa. Yo todavía estaba vivo. Pero algo había cambiado. Algo en el ascensor me había reconocido. Me había hablado. Había usado mi nombre. Había usado mi voz. No era casualidad. Nada en este hospital lo es. Tardé varios minutos en poder levantarme del suelo. Sentía las piernas como de papel mojado, incapaces de sostener mi propio peso. Mi mente repetía la misma escena una y otra vez. La voz del hombre sin rostro, usando mi nombre, con mi propia voz. Cuando por fin logré incorporarme, miré el reloj. 4:57. El turno nocturno todavía no había terminado. Y el cuaderno
El maldito cuaderno seguía esperándome sobre la mesa. Cada vez que abría una página nueva, una parte de mí sabía que no estaba leyendo reglas, sino advertencias escritas por alguien que ya no estaba aquí. Alguien que con toda probabilidad había intentado sobrevivir. Respiré hondo y pasé la página. El siguiente encabezado estaba escrito con otra letra, como si hubiera sido añadido después, con prisa, con miedo, y no había un número, solo una frase. Regla extra. Si escuchas pasos detrás de ti en un pasillo vacío, no te voltees. Ese no es un pasillo que exista para ti. Me quedé mirando la frase unos segundos, intentando asimilarla. No daba instrucciones claras. No decía qué hacer después. Simplemente, no te voltees. Suspiré y dejé el cuaderno abierto. Tenía que hacer la ronda final del turno. Era protocolo. Incluso si nada en este sitio tenía sentido. Salí de la cabina y el hospital me recibió con un silencio que parecía vivo. Comencé a caminar por el corredor principal. No sé cuánto tiempo pasé recorriendo habitaciones, revisando puertas, inspeccionando monitores apagados. El hospital es grande, pero el turno nocturno siempre había sido monótono, repetitivo. Esa noche, sin embargo, cada metro parecía una trampa. Volví hacia el ala derecha y me di cuenta de algo extraño. El ambiente estaba más frío, no como aire acondicionado, no, como si caminara hacia un lugar que no quería estar habitado. Me obligué a seguir. Cuando doblé la esquina hacia el ala de cirugía, ocurrió. Un primer paso, detrás de mí, claro, distinto, humano. Me detuve en seco. No me giré, no podía. Recordé la regla. Ese no es un pasillo que exista para ti. Tragué saliva. Muy lentamente retomé el paso hacia adelante. Otro paso detrás de mí, después otro, y otro, cada uno sincronizado con el mío, como una sombra invisible repitiendo mis movimientos. Pero lo peor no era eso, era que los pasos iban más rápido que los míos, cada vez un poco más cerca. Sentí algo tibio subirme por el cuello, mi pulso, mi propio miedo empapando la piel. Seguí caminando, más rápido. Los pasos aceleraron también, como si estuviera jugando conmigo. No podía correr. Si corría, tal vez demostraría que sabía que estaba allí, y según la regla, ese pasillo no existía para mí. Solo tenía que seguir. Seguir sin mirar atrás. Mis manos sudaban, la garganta me ardía, mis piernas temblaban tanto que pensé que me iban a fallar. Los pasos estaban tan cerca que podía sentir la vibración en el suelo. Y entonces escuché algo nuevo, una respiración, justo detrás de mí, una respiración húmeda, irregular. Como si algo respirara por una abertura equivocada, como si el aire se escapara por fisuras en un cuerpo que ya no era un cuerpo. Mi visión se nubló por el terror. Y de pronto, Alex. Me congelé. Esa voz no era humana, no era masculina ni femenina. Era algo torcido, como si la lengua de quien hablaba no supiera cómo formar palabras humanas y las imitara por intuición. Alex, no debes ignorarme. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. La voz siguió más cerca. Sé que puedes oírme. Sé que sabes que estoy aquí. Dame solo un vistazo. No respiré. No me moví. No parpadeé. Un dedo frío, largo, áspero, rozó la parte posterior de mi cuello. No me volteé. No me volteé. No me volteé. Sentí que me iba a desmayar. Y entonces, sin previo aviso, un golpe seco. Un chasquido eléctrico. Oscuridad absoluta. Los pasos detrás de mí se detuvieron. La respiración también. Yo no sabía si seguía ahí parado o si se había movido. No sabía nada, hasta que escuché una última frase, justo al borde de mi oreja. Ahora este pasillo sí existe para ti. Y algo empezó a correr hacia mí. Algo muy rápido, muy grande, muy cerca. Lo que fuera que corría hacia mí, lo hacía con una velocidad imposible. No eran pisadas humanas. Cada impacto en el suelo vibraba como si algo enorme, pesado y deformado, avanzara usando demasiadas extremidades. El aire se volvió espeso, helado. Y esa oscuridad no era normal. Era una presencia. Di un paso hacia atrás por puro instinto y tropecé con algo duro detrás de mí. Un muro que no debía estar allí. Ese pasillo, el que conocía de memoria, no tenía una pared en ese punto, pero la oscuridad había reconfigurado el lugar.
como si el hospital hubiera decidido cerrarme el camino. Y la cosa seguía acercándose, más rápido, más ruidosa. Un arrastre, un golpeteo, un jadeo cavernoso que resonaba como si saliera de un pecho enorme y hueco. Mi cerebro gritaba: «No te voltees, no te voltees, no te voltees». Pero mi cuerpo temblaba tanto que sentí que iba a caer de rodillas. La criatura estaba a menos de 10 metros, luego 5, luego 3. El ruido era ensordecedor. Y justo cuando estaba a punto de alcanzarme, respiré hondo, tragué saliva y giré la cabeza. Muy despacio, muy despacio. Giré la cabeza hacia la izquierda tan despacio que sentí cada vértebra crujir como si protestaran. Esperaba ver algo imposible, algún horror pegado a mi rostro, o una sombra lista para devorarme. Pero no, había una puerta, una sola, una puerta que no estaba allí hace un segundo. Era alta, demasiado alta para ser una puerta del hospital, y estaba hecha de un material extraño. No madera, no metal, algo entre ambos. Algo que parecía sólido y vivo al mismo tiempo. Y lo peor, la puerta palpitaba como si respirara. En el marco había un número escrito torcido: Trenclemind. Me quedé en shock. Ese piso no existía, ni en los planos, ni en el ascensor, ni en la arquitectura. Era un nivel negativo, un piso oculto, un piso que el hospital no quería mostrar. A menos que te perdiera primero. La voz en la oscuridad murmuró: «Alex, esa es la salida». «Eso no es una salida», susurré. «No puede serlo». Las luces sobre mí parpadearon. La oscuridad avanzó otro metro. La temperatura bajó tan rápido que el aire salió de mis pulmones en vapor. La voz se hizo más profunda. «No es la salida, pero es tu única opción». Me quedé inmóvil. No quería acercarme. Cada instinto me gritaba que si cruzaba esa puerta, no volvería a ser yo. Pero detrás de mí, el sonido comenzó otra vez. Ese arrastre, ese galope de extremidades, esa respiración rota, húmeda, multiplicada. La criatura venía, no lentamente, no jugando. Ahora venía decidida. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. «No quiero entrar ahí», dije casi sin aire. La voz respondió como si estuviera justo dentro de mi oído. «Entonces quédate y deja que te tomen ellos». Un chillido agudo rompió el pasillo. El sonido de algo enorme golpeando las paredes con furia. No tuve opción. Corrí hacia la puerta. Tropecé. Me recuperé. Puse la mano en la superficie palpitante. Estaba tibia, como piel humana. La puerta se abrió sola, sin esfuerzo, sin sonido. Dentro no había nada, solo oscuridad. Oscuridad pura, absoluta. Un vacío que parecía absorber luz. Y aún así, cuando la puerta terminó de abrirse, sentí que ese espacio me miraba, como si la oscuridad tuviera ojos. Un brazo salió del pasillo detrás de mí. Un brazo enorme, deformado, lleno de articulaciones que no pertenecían a ningún cuerpo humano. La piel era gris, rasgada, húmeda, y los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y terminaban en puntas negras que parecían hueso expuesto. Intentó agarrarme, rozó mi hombro. El terror me impulsó hacia adelante. Salté dentro de la oscuridad, y justo cuando lo hice, la puerta se cerró detrás de mí con un ruido seco, definitivo. Y entonces lo escuché. No estaba solo. Había algo respirando dentro del vacío conmigo. Una respiración lenta, pesada, antigua. Una respiración que no venía de un solo lugar, sino de todos los puntos alrededor de mí. Intenté moverme, pero no sabía dónde estaba el suelo. Si había pared, si había techo. Era como flotar dentro de una garganta gigantesca. La respiración se acercó, muy cerca, y una voz, pero no una voz humana, habló dentro del espacio, vibrando en mis huesos. Bienvenido al nivel -1, vigilante. Aquí empiezan las reglas de verdad. Mi sangre se congeló. ¿Qué? ¿Qué es este lugar?, logré preguntar. La voz sonrió sin sonido. La sentí sonreír. Es el piso donde guardamos lo que queda de los que no obedecen. Una figura se movió en la oscuridad. Era enorme, demasiado para ser un ser vivo. Y entonces, una luz diminuta apareció frente a mí. Una sola, como si fuese un fósforo encendido en la distancia. Iluminó una mesa. Sobre ella, un cuaderno igual al mío, pero cubierto de polvo.
y lleno de manchas oscuras. La voz dijo casi susurrando: «Yo léela, Alex. La regla 9 te está esperando». La luz se apagó y quedé en la oscuridad absoluta. La oscuridad del nivel 1 no era ausencia de luz. Era una sustancia, un peso, un algo que se pegaba a la piel como humedad congelada, que intentaba entrar por los poros, por los oídos, por la boca. No veía nada, no escuchaba nada, excepto esa respiración gigantesca, antigua, que se movía alrededor como una bestia invisible examinando a su presa. Y luego, de nuevo, el fósforo, esa pequeña luz efímera encendiéndose en la nada, iluminando solo el cuaderno sobre la mesa. La luz parpadeó una vez más, pero esta vez no era un fósforo, era un ojo enorme, redondo, amarillo. Parpadeó frente a mí y desapareció. Mi garganta se cerró. «No, no puede ser», susurré. La voz volvió retumbando en mis huesos. «O serás leído». El cuaderno sobre la mesa se abrió solo. Las páginas se movieron como si las soplara un viento que yo no podía sentir, hasta que se detuvo en una hoja escrita con una tinta oscura, demasiado oscura para ser tinta. Me incliné muy despacio, temblando, y leí: regla 9. En el nivel negativo no estás solo. Si escuchas una voz que te recuerda a alguien que amas, ignórala. No la sigas, no la respondas. No importa lo que te diga, no importa cuánto llore, grite o suplique. Aquí, las voces usan tus recuerdos contra ti. Sentí un pinchazo en el pecho, como una punzada directa al corazón. Y entonces la escuché, la voz de mi madre. «Alex, ¿por qué estás ahí? Mi amor, por favor, sácame de aquí». El sonido venía detrás de mí, exactamente detrás. No podía ser ella, no era posible. Ella estaba viva, lejos del hospital. Pero la voz era perfecta. La voz era idéntica. El eco se quebró como si estuviera llorando. «Hijo, me duele. Ayúdame. Por favor, no me dejes aquí». Mis ojos se llenaron de lágrimas. El cuerpo quiso moverse solo. Girar, correr hacia ella, abrazarla. Pero la regla decía: ignórala. La voz de la criatura antigua retumbó otra vez, esta vez más lejana, como si observara: si respondes, ella se quedará contigo para siempre, y no querrás ver su forma real. Mis labios temblaron. «No, no eres ella», murmuré quebrado. La voz detrás de mí se transformó, de súplica a furia. «Alex, ven, hey, aquí». Los lamentos se convirtieron en un chillido desgarrado, inhumano, que hizo vibrar el suelo. Tapé mis oídos con las manos y agaché la cabeza. «No te escucho», susurré. «¿No eres ella?» La oscuridad se agitó. Algo se movió detrás, muy cerca, rozando el suelo como un cuerpo arrastrándose. Y de pronto, una mano tocó mi hombro. Una mano fría, demasiado larga, con dedos huesudos que se cerraron como garras. Grité. Intenté apartarme, pero la mano se aferró a mi camiseta. La voz chilló en mi oído, ya sin disfraz, sin máscara humana. «Te dije que me miraras». Me lanzó hacia atrás. Sentí que caía y caía sin fondo, como si el nivel no fuera un pozo interminable, hasta que choqué contra algo blando, húmedo, algo que respiraba bajo mí. La oscuridad vibró, y entonces vi algo que me heló el alma. 3 puertas aparecieron frente a mí como flotando en la nada. 3 puertas idénticas, sin manijas, sin marcas, excepto por una cosa. De la puerta de la izquierda salía un sonido, un murmullo suave, susurrante, y ese murmullo decía mi nombre. «Alex». La voz antigua habló nuevamente, ahora muy cerca de mi nuca. «Una lleva arriba, una lleva más abajo, una no lleva a ninguna parte». Tragué saliva. «¿Cuál debo tomar?», pregunté temblando. La voz rió, una risa sin garganta, una risa enorme, profunda. «No puedo decírtelo, pero la voz detrás de la puerta sí quiere. ¿Confiarás en ella?». El murmullo continuó, suave, cálido, como si quisiera engancharse a mis emociones. «Alex, abre esta. Esta es la tuya». El sudor frío bajó por mi espalda. Tenía 3 opciones. Solo una me sacaría de aquí. Solo una me mataría. Y la otra solo Dios sabía qué haría conmigo. Respiré hondo. Di un paso hacia
Me quedé paralizado frente a las 3 puertas flotando en la oscuridad del nivel 1. El murmullo detrás de la puerta de la izquierda continuaba suave, cálido, insistente. Una voz que conocía todos mis recuerdos, todas mis emociones, tratando de engañarme. La voz antigua resonó de nuevo. Alex, solo una lleva a la salida, pero la salida nunca se ve como quieres. Mi instinto gritaba, no confíes en la voz, pero mis recuerdos, mis miedos, mi amor por lo que creía que era mi madre, empujaban mi mano hacia la izquierda. Respiré hondo. Un paso, otro, la mano temblando. Toqué la puerta. La oscuridad me envolvió por completo. No sentí suelo ni paredes, solo vacío, y esa respiración antigua que vibraba dentro de mis huesos. La puerta empezó a abrirse lentamente. Dentro, nada familiar, solo un pasillo largo, iluminado por luces parpadeantes que mostraban sombras moviéndose en las paredes. Sombras humanas, sombras deformes, sombras que imitaban cada recuerdo mío. Sentí un frío helado en los pies, un susurro a mi derecha. Alex, ven, no tengas miedo. Era la misma voz cálida, engañosa. Me arrastraba hacia el pasillo. Cada paso que daba, las sombras se acercaban más, como si conocieran cada miedo mío y lo quisieran devorar. Pero recordé las reglas: no responder, no seguir, no confiar. Y pese al miedo, caminé derecho, ignorando la voz, ignorando las sombras, mirando solo hacia adelante. Al final del pasillo, algo brilló. Una puerta normal, no flotante, no deformada. Una puerta humana, con un pomo metálico. Común. La voz chilló detrás de mí, desesperada. Alex, no. Escúchame, esta es la tuya. Pero no respondí. Giré la manija y empujé. El nivel 1 se sacudió. La respiración antigua se volvió un rugido ensordecedor. Las sombras gritaron. El aire se volvió pesado. Y de repente, la puerta me tragó. La puerta me escupió a un pasillo que, sorprendentemente, parecía normal. Paredes blancas, luces fluorescentes parpadeantes, el olor a hospital viejo. Como si todo el nivel 1 hubiera intentado imitar la realidad, burlándose de mí. Pero sabía que no estaba solo. La respiración todavía estaba ahí, no detrás, no delante, sino alrededor de mí, en el aire, en la pared, en el suelo. Avancé con cautela. Cada paso resonaba como un golpe en mi propio corazón. El cuaderno que llevaba en la mochila me recordaba cada regla, cada error que no podía cometer. Y entonces los escuché. Los pasos de las criaturas del nivel 1. Pero esta vez eran más fuertes. No imitaban humanos, no eran sombras. Eran gigantes deformes, con extremidades imposibles, cabezas huecas, piel translúcida que parecía vibrar con rabia. Uno de ellos apareció frente a mí, bloqueando el pasillo, tan alto que tuve que mirar hacia arriba para verlo entero. Sus ojos brillaban con un amarillo intenso, y de su boca abierta no salía sonido, sino un vacío que me succionaba el aire. Intenté recordar las reglas: no mirar a los ojos, no responder, moverse solo hacia la salida. Pero algo en mí, el instinto de sobrevivir, me obligó a moverse. Di un paso hacia la derecha. Otro paso. El monstruo me siguió, lento, pesado, decidido. Y entonces escuché una risa. La misma voz que había imitado a mi madre, que había manipulado mis recuerdos. Pero esta vez eran docenas de voces, todas combinadas, todas gritando mi nombre. Un segundo monstruo apareció a mi izquierda, uno a mi derecha y uno más detrás. No había escape aparente. Mi respiración se volvió rápida. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Recordé la última regla que había leído. Si todas las criaturas te rodean, no luches. Haz que el nivel te crea más débil de lo que eres. Mis manos temblaban. Mis piernas querían correr. Pero hice lo impensable. Me dejé caer al suelo, encogido, fingiendo miedo absoluto. No huí, no miré, no respiré más fuerte de lo necesario. Los monstruos se acercaron lentamente. Me rodearon, inspeccionaron cada movimiento. Sus respiraciones eran como huracanes. Sus ojos todos al frente, fijos en mí. Y aún así no atacaron. El tiempo se detuvo. El aire estaba cargado de algo imposible de describir. Como si cada criatura midiera mi paciencia, mi obediencia, mi capacidad de seguir las reglas hasta el final. Finalmente,
Uno de ellos inclinó la cabeza. La voz cavernosa resonó, ya sin disfraz. Todavía puede seguir. El vigilante ha aprendido. Muestra obediencia. Muestra miedo. Survive. Y entonces se apartaron. Abrí los ojos lentamente. Los monstruos desaparecieron. La oscuridad retrocedió. El nivel 1 comenzó a disolverse. Los pasillos deformes a desaparecer. La luz al final del pasillo se volvió más intensa. Un resplandor cálido, casi humano. Corrí hacia ella, tambaleándome, con el cuaderno apretado contra mi pecho. Cada paso parecía un milagro. Cada respiración, un regalo robado al miedo. Cuando alcancé la luz, pensé que todo había terminado. Que el nivel 1, las sombras, las criaturas y las voces habían quedado atrás. Que al salir de ese pasillo, volvería a la realidad, a la cabina, a mi turno nocturno normal. Abrí los ojos en el exterior de la luz y me encontré nuevamente en el hospital. Todo parecía normal. Pasillos vacíos, luces fluorescentes parpadeantes, el olor característico de desinfectante. El reloj marcaba 0601. Mi turno había terminado, al menos en apariencia. Suspiré, exhausto, temblando. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Mi cuerpo gritaba que corriera hacia la salida, pero algo me detuvo. Un pequeño sonido detrás de mí, un susurro familiar, apenas audible. Alex. Mi corazón se detuvo. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa de la cabina. No lo recordaba allí. Las páginas se movían solas. La tinta brillaba débilmente, mostrando la última regla escrita con cuidado. Regla final: el vigilante jamás está solo. Aunque creas haber escapado, aunque todo parezca normal, el nivel 1 siempre deja una puerta abierta. Siempre escucha, siempre observa y siempre espera. Un escalofrío recorrió mi espalda. La cabina se sintió más pequeña. Las sombras de las paredes parecían moverse con vida propia. El murmullo detrás de mí creció, más claro, más intenso. Alex, vigila. Me giré y por un instante juré ver una sombra idéntica a mí mismo reflejada en el cristal del monitor. Sonrió y desapareció. Mis manos temblaban. Mis ojos recorrieron el hospital. Vacío. Pero sabía la verdad. No estaba solo. Nunca lo estaría. Tomé aire, cerré los ojos y, por primera vez, dejé que la regla me guiara. Seguí adelante, hacia la salida, pero la sensación de que algo me seguía, respirando mi mismo aire, nunca me abandonó. El nivel 1 no se terminó con la luz del amanecer. Solo me enseñó que algunas reglas no están hechas para romperse.